Hay dos elementos que están relacionados con el tema del turismo. Un elemento es, ya lo hemos hablado, el elemento del patrimonio, que es lo que sucede en un territorio, vamos a llamarlo así, en la tierra del padre y no en la tierra de la madre. Son sociedades paternalistas, ¿no? Y entonces es el padre el que marca, diríamos, los elementos fundamentales que se transmiten. Cuando uno habla de la casa paterna, pero también habla del lenguaje paterno o el lenguaje materno. Son elementos que van conformando, ¿qué van conformando? Una manera de ser. Esa manera de ser es lo que uno llama la identidad. La identidad viene de una palabra latina, etimológicamente viene de identitas, que significa lo mismo, es decir, lo que uno es. Es decir, lo que es el individuo y cómo el individuo se comporta a dos niveles. Se comporta a un nivel, diríamos, único, individual, está formado por dos partes, y la otra es la parte que el individuo se relaciona con la sociedad en la cual vive, que él actúa como grupo y que desarrolla un comportamiento social. En ese comportamiento social, en esa manera de ser, él tiene en ese territorio, que es el territorio del padre, vamos a llamarlo así, él tiene una vivencia y él tiene unos comportamientos. Entonces él trabaja, él ama, él come, él se divierte. Esos son acontecimientos de la vida social. Y esos acontecimientos de la vida social que ocurren en ese territorio le sirven al individuo, que es único, pero que además es múltiple en cuanto a su interacción social, le sirven como elementos que le permiten diferenciarse de los otros grupos o comunidades. La identidad está formada como por dos fuerzas, una fuerza de cohesión con respecto a otras personas que hacen lo mismo que tú haces. Es una fuerza que es como una especie de cemento que unifica a los elementos que comen como tú, que comen los mismos alimentos como tú, que duermen en viviendas parecidas a las tuyas. A veces uno no se da cuenta, por ejemplo, cómo uno dice, pero si es que todo el mundo hace su casa diferente, no. Por ejemplo, en ciudades como Nueva York la gente vive en rascacielos, por ejemplo, o en grandes edificaciones verticales, mientras que, por ejemplo, en sociedades indígenas hay sociedades donde la gente vive en grandes casas, donde están conformadas de acuerdo con una relación con el sistema solar y donde las personas se ubican dentro de esa casa. Maloca, por ejemplo, para la Amazonía, en algunas zonas de la Amazonía, como la Amazonía colombiana o la Amazonía peruana, por ejemplo, donde la gente vive en maloca, que son grandes viviendas donde pueden vivir un grupo conformado por unas 60, 80, 100 personas. Y esas personas se ubican dentro de esa maloca de acuerdo con un sistema de jerarquía, de acuerdo con el palo mayor que está, diríamos, orientado hacia el sol o hacia una constelación muy particular. Entonces fíjense bien que y todas esas personas que viven en la maloca constituyen un grupo o una comunidad. La identidad son los elementos que son comunes a la comunidad y que le sirven de cemento o que le sirven de elemento de cohesión como grupo. Es muy importante eso, porque es un grupo, es del sentido de la pertenencia. Y además le sirve como un elemento diferenciador, no al interior del grupo, sino al exterior del grupo. Entonces yo me siento, por ejemplo, formando parte de una comunidad ecuatoriana con respecto a la peruana o a la colombiana, o me siento formando parte de la comunidad francesa a diferencia de la comunidad o de la nación italiana. Entonces la identidad se comporta como de dos maneras, de una manera de cohesión y de una manera diferenciadora. Entonces es muy importante tomar en consideración que los elementos patrimoniales están atravesados por la tradición y están atravesados también por la identidad. Entonces uno muestra, ¿qué es lo que uno muestra? Cuando uno dice, yo tengo unos elementos
que me fortalecen como grupo y me cohesionan como grupo, esos son elementos relacionados con la cultura. Es decir, nosotros cantamos, tocamos, hablamos un idioma, comemos una determinada tipo de comida, determinados ingredientes, pero también tenemos símbolos de esa cohesión. Eso es lo que uno llama símbolo patrio. Tenemos una bandera, tenemos un himno, tenemos un territorio común y va conformando históricamente esos elementos patrimoniales, identitarios, relacionados con el paisaje, van constituyendo una nación. Entonces, esa nación tiene unos elementos característicos, que está formada por regiones, elementos característicos, y se convierten en los elementos o los elementos movilizadores de los turistas. Los turistas se mueven a veces larga distancia para ir a conocer una cultura, y esa cultura la conocen a través de los elementos que conforman su patrimonio. O sea, no es que yo voy a ir a Francia, sino voy a Francia a conocer los elementos que constituyen la manifestación heredada, el legado, lo recibido por los franceses y en las diferentes regiones, porque no es lo mismo hablar de Marsella que hablar de París, o no es lo mismo hablar de Caracas que hablar de Venezuela, o no es lo mismo hablar de Quito que hablar del Ecuador. Entonces son elementos que cohesionan grupos, comunidades que viven en determinadas regiones, y se convierten esos elementos en objeto de turismo a nivel nacional o turismo a nivel internacional, que se particularizan muchas veces en destinos turísticos regionales o destinos turísticos nacionales. Hay un turismo, por ejemplo, la Amazonía. Cuando uno habla de la Amazonía, la cuenca amazónica es un atractivo que tiene un patrimonio, hay elementos heredados allí, hay escenarios naturales, escenarios culturales, o sea, paisajes naturales, hay tradiciones relacionadas con las creencias, las supersticiones, los comportamientos, las formas de alimentación, con la música, con el idioma, etcétera, que se escenifican dentro de un gran, vamos a llamarlo marco o escenario, que es la cuenca amazónica. Pero cuando uno ve la cuenca amazónica, que son 7 millones de kilómetros cuadrados, uno dice, bueno, ¿cómo hago yo para tratar de entender eso? Bueno, hay unos elementos muy particulares de la cuenca amazónica que son propios de una región de la cuenca amazónica, o sea, de la región brasileña o de la región peruana o de la región amazónica colombiana. Y hay unos elementos particulares dentro de una región amazónica que son los elementos que caracterizan desde el punto de vista patrimonial, a un grupo o una comunidad. Esa comunidad tiene una identidad. Entonces, esos son elementos muy difíciles de entender, pero que son los elementos que movilizan. Son elementos que son difíciles de entender porque no tienen una concreción, pero se manifiestan a través de algo que puede ser percibido por los sentidos, pero que no puede ser tocado. Yo no puedo agarrar la identidad, pero puedo percibir la identidad. Yo puedo percibir que hay formas de comportamiento cultural. Bueno, el patrimonio está formado por elementos concretos, que vamos a llamarlos bienes materiales, y elementos inmateriales o intangibles, que es muy difícil agarrar o entender, pero que ambos son percibidos por los sentidos. Y entonces conforman un atractivo, ese atractivo que puede ser, en cierta manera, transmitido de una generación a otra generación, convertido en patrimonio. Eso es lo que moviliza a muchísimos turistas. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco de la tradición en el próximo módulo.